Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es un viernes, es el día penitencial de la semana, el viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, un viernes que es 24 de enero. Este día la Iglesia celebra la fiesta de San Francisco de Sales. Francisco de Sales nació en el año 1567, en el ducado de Saboya. Él sintió muy pronto la vocación sacerdotal, estudió, se preparó para ser sacerdote y trabajó toda su vida sacerdotal para conseguir la conversión de sus conciudadanos al catolicismo, porque habían caído en la herejía. Lo hicieron obispo de Ginebra, que estaba en manos, por así decirlo, de los calvinistas. Y allí en Ginebra, derrochando paciencia, derrochando dulzura, habilidad, sabiduría, él ejerció como un verdadero pastor, alentando a sus sacerdotes, confirmando en la fe a sus fieles, a los católicos. Y además se dedicó al ministerio de la pluma, es decir, a escribir. Con sus escritos numerosísimos, él trató de sostener y formar la fe de los católicos. Y se le ha dicho que estaba lleno de dulzura, y con esta dulzura consiguió para Cristo, para la Iglesia, incontables almas. Al terminar el Concilio de Trento, cuando se produjo esa estupenda restauración católica, fue verdaderamente un pionero Francisco de Sales en promover la espiritualidad entre los laicos. Y a través de la predicación y a través de sus escritos lo hizo. Todos recordamos obras verdaderamente clásicas, como la introducción a la vida devota, o el tratado del amor de Dios. Murió finalmente en la ciudad de Lyon. Tenía que residir fuera de la diócesis. El 28 de diciembre del año 1622. Pero no fue hasta el día 24 de enero, casi un mes después de su santa muerte, cuando se le dio sepultura en la ciudad de Annecy, en Francia, donde actualmente se conservan sus restos. Es, añadámoslo, el patrono de los periodistas, precisamente por haberse empleado tanto y también escribiendo para el gran público, escribiendo no principalmente para los sabios, para los teólogos, sino escribiendo para el pueblo, para los laicos. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa. Seguimos con la lectura continuada de San Marcos. Del capítulo 3 leemos los versículos 13 al 19 que dicen así: En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago,
el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Es un evangelio corto y bien conocido, cuyo centro es la institución de los 12, del grupo de los 12. San Marcos narra esto de una forma un poquito impersonal, no da muchos detalles pintorescos, contrariamente a su costumbre. No se trata de algo de lo que él tenga un testimonio de primera mano, un testimonio de alguien que ha visto, que ha presenciado aquel acontecimiento. Dice que tiene lugar en un monte, pero no dice en qué monte. ¿Dónde sería? Pues es en Galilea, eso es seguro, y se trata de las cercanías del lago de Genesaret o mar de Tiberíades. Se trata de alguna elevación del terreno, una pequeña zona montañosa de no mucha altura en las cercanías del lago. Se trata de un terreno no muy complicado, muy escarpado, porque a Jesús también al monte lo siguen muchedumbres, y de entre los que le siguen, él escoge a 12. Sube al monte y va a realizar una acción de fuerte carga simbólica. Así como el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, tenía en su estructura la composición de 12 tribus que estaban coaligadas, federadas, desde tiempos de los jueces, ese pueblo cuyas tribus se consideraban que eran hermanas y que descendían de hermanos, hijos del patriarca Jacob. Esto creaba esta idea de hermandad, de fraternidad entre todos los miembros del pueblo que tenían un antepasado común. Jacob, el hijo de José, el nieto de Abraham. Pues bien, el nuevo pueblo de Dios, ese pueblo que habían anunciado los profetas para los tiempos escatológicos, ese tiempo final, ese tiempo en que Dios cumpliría sus promesas de salvación, vería nacer un nuevo pueblo purificado y elegido. Se hace ver la continuidad entre el antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios. Todos los miembros, los cabezas de ese nuevo pueblo de Dios son israelitas, miembros del antiguo pueblo de Dios, porque Dios no se ha retractado de sus promesas, porque Dios sigue siendo fiel. Por eso los patriarcas de este nuevo pueblo de Dios son todos miembros del antiguo pueblo de Israel. Y son 12. Se escoge el mismo número de plenitud para poner más de manifiesto las similitudes, establecer un más claro paralelismo. Llamó a los que quiso. En el relato de San Marcos es la voluntad de Jesús la única que tiene parte para formar este grupo reducido y cercano de discípulos. Discípulos mucho más comprometidos que aquellos que sólo seguían a Jesús por curiosidad o por interés, como ya decíamos ayer y también en otros días. Llamó a los que quiso, y aunque Marcos no lo diga, sabemos que el Señor ha discernido. San Lucas nos cuenta que el Señor había pasado toda la noche en oración. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es solamente su decisión, sino que el Señor quiere conocer
la voluntad del Padre para ponerla en práctica, y que en su oración nocturna ha discernido que son esos 12 los que el Padre le entrega a él, al Hijo amado, como compañeros, para que los instruyera, para que fueran sus testigos y enviarlos un día a predicar. Él llamó a los que quiso y se fueron con él. Los apóstoles tienen que cortar inmediatamente todos los vínculos familiares, toda relación con el antiguo trabajo que desempeñaban, con su vieja profesión, porque ahora tienen que emplearse a fondo en una nueva profesión, la de ser pescadores de hombres. Tenían que irse con Jesús y dejar a un lado todo, cualquier vinculación familiar, profesional, social, para entregarse en cuerpo y alma a la causa de Jesucristo, que era la causa del reino, la causa del Evangelio, la causa de Dios. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿De qué forma tan sencilla, tan breve, pero al mismo tiempo tan precisa, San Marcos nos da una definición del apóstol? El apóstol fundamentalmente tiene esa doble misión que acabamos de escuchar. En primer lugar, estar con Jesús. El Señor necesita compañía, necesita sus ayudantes. En primer lugar, para que fueran sus testigos, para que de todo lo que él decía y hacía hubiera quien diera testimonio, testimonio de primera mano, fehaciente, auténtico. Pero también los apóstoles van a tener que impregnarse de la doctrina de Jesús, comprenderla mejor que nadie. Ellos, viviendo cerca, tendrán derecho a plantearle preguntas, a pedirle la solución de dificultades que otros discípulos no podían plantear, no podían tener. Pero además ellos tienen que ayudarle incluso materialmente en su misión. Tienen que encargarse de esos pequeños oficios materiales, encontrar alojamiento, buscar el sitio para pasar la noche, comprar la comida, disponerla, prepararla, hasta la sala donde el Señor celebrará la última cena e instituirá el sacramento de su amor. La Eucaristía ha sido dispuesta, preparada por el amor de algunos de sus discípulos enviados por el Señor a esta misión de aposentadores, para que estuvieran con él, dice Marcos, convertirlos en sus compañeros. Y segunda misión, enviarlos a predicar. Esto no será instantáneo, pero no tardará mucho el Señor en realizar la primera prueba. Los enviará de 2 en 2 a los apóstoles, a predicar, a anunciar la llegada, la cercanía del reino, a pedir la conversión a los hombres, como el mismo Jesús hacía, y también como el Señor hacía, a curar a los enfermos, para mostrar con las obras el poder de Dios y la fuerza del Evangelio. Esto lo hará primero, como acabo de decir, con los 12 apóstoles. Un poco más adelante incluirá en esta misión a otro grupo selecto de discípulos. Unirá otros a 50 discípulos a los apóstoles y enviará a 62 de 2 en 2. Los 12 apóstoles y 50 discípulos más, como una verdadera experiencia. Los envía, nosotros diríamos hoy, en prácticas de apostolado. Por tanto, instituyó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y añade Marcos, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Lo acabo de apuntar ahora mismo.
el anuncio de la cercanía del reino y su exigencia de conversión debía ir acompañado de signos de poder que fueran al mismo tiempo signos de vida, signos de misericordia, muestras del amor de Dios por los hombres pecadores, por los pobres hombres sometidos al poder del príncipe de este mundo, los pobres hombres sometidos al imperio del pecado y de la muerte, y por tanto de la enfermedad, el sufrimiento, la amargura, todo aquello que se recordaba en las palabras del Génesis, se consideraba como una maldición de Dios, que no era sino el daño que el hombre se había atraído a sí mismo por el pecado voluntariamente cometido. Los apóstoles convenía a los planes de Dios que tuvieran autoridad divina, otorgada por el mismo Cristo el Señor, autoridad sobre el mal, autoridad sobre el demonio, sobre los espíritus inmundos, autoridad para expulsar demonios. Y ahora el evangelista Marcos nos da el nombre de los 12 apóstoles. Así como la Escritura nos da el nombre de los 12 hijos de Jacob, patriarcas que formarán el pueblo de Israel, este nuevo pueblo de Dios, también nos presenta sus propios patriarcas, los apóstoles. Todos los evangelios nos recogen estos nombres. Cada uno lo hace, sin embargo, con ciertas diferencias en cuanto al orden de estos nombres y en cuanto a ciertas apelaciones o especificaciones que nos dan. Sigamos hoy el texto de Marcos, que es el que nos ofrece la liturgia. Empieza así la lista. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, es el que encabeza todas las listas. Simón, a quien sabemos que el Señor le llama en ocasiones Simón Bar Joná, Simón el hijo de Jonás o Simón el hijo de Juan. Pero Marcos nos dice ya de entrada en el capítulo 3 del Evangelio que le puso el nombre de Pedro. Quizás no le puso el nombre de Pedro en este momento, quizás se lo puso más adelante, quizás en la confesión de Simón en Cesarea de Filipo. Pero Pedro, ¿por qué? ¿Qué es lo que la palabra Pedro designa? Nosotros utilizamos solamente traducciones. Pedro va a designar un carácter muy particular de este apóstol. Va a formar parte del oficio particular para el que lo llama el Señor. Pedro como piedra, pero como piedra fundacional, por eso debe ir el primero. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el carácter pétreo de Pedro no se refiere solamente a su carácter humano, psicológico, no ya solamente a la robustez de su fe, sino que el Señor le llama Pedro piedra, porque le va a otorgar él por gracia esa solidez para confirmar en la fe a sus hermanos. A continuación viene el nombre de Santiago, el de Zebedeo, y después Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Son los colaboradores más estrechos y cercanos de Jesús, aquellos que tienen privilegios extraordinarios como acompañar a Jesús a la cima del Tabor y contemplarle transfigurado, o subir con él para ver cómo Jesús resucita a una niña de 12 años, hija del archesinagogo Jairo, o retirarse con él a un lugar más recóndito y apartado del huerto de Getsemaní y velar con él. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, de quien sabemos que era pescador en el lago,
pescador que tenía trabajadores a su cargo y barcas de su propiedad y redes, y a quien sus hijos, Santiago y Juan, ya ayudaban en la tarea. El nombre, el sobrenombre de Boanerges, de hijos del trueno, no sabemos exactamente por qué se los puso el Señor, pero nos imaginemos que por su carácter fogoso. No en vano Santiago y Juan son los que acudieron a Jesús diciendo si les permitía mandar que bajara un rayo del cielo que consumiera a aquellos samaritanos descorteses que no habían ofrecido alojamiento a Jesús. A continuación viene Andrés. No se dice nada de Andrés. En otras listas se añade que es el hermano de Simón Pedro y además el primer llamado. Fíjense su importancia, que en la plegaria eucarística número 1, la llamada canon romano de la misa, después de Pedro, se cita en segundo lugar a Andrés, incluso antes de los hijos del Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 4 nombres que siguen a las 2 parejas de hermanos siempre, con distinto orden, pero siempre estos 4, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Apóstoles importantes, cada uno de ellos tiene alguna historia que contarnos, alguna anécdota. Mateo, además, evangelista. Y después vienen Santiago, el de Alfeo, para distinguirlo del de Zebedeo, Tadeo, a quien Marcos no llama Judas, para que no haya confusión desagradable alguna, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Hay varias teorías de qué significa Iscariote, el hombre de Iscariot, pero es un lugar que no está en absoluto determinado, eso de Iscariot. ¿Dónde es? No se sabe. Algunos hacen derivar, y yo lo creo, Iscariote de la palabra latina sicarius. Sicarius sería la traducción al latín de celota, ese grupo violento que se oponía ferozmente a los invasores romanos. Iscariot sería la traducción fonética al arameo, que es lengua semítica, de ese sicarius, sicariot, Iscariote. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones el día de hoy, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.